Las alarmas resonaban en la Cámara del Consejo Galáctico cuando el embajador terrestre Jake Morrison fue arrastrado ante los 500 representantes alienígenas. No hubo ceremonias ni palabras de bienvenida. El líder del Consejo, un ser cristalino llamado Belcara, extendió sus apéndices luminosos hacia el humano encadenado. La acusación era simple y devastadora. Los humanos habían violado el Tratado de Expansión Pacífica al establecer colonias armadas en 17 sistemas estelares disputados. Jake intentó explicar que esas armas eran puramente defensivas, que los piratas Kret habían atacado primero, pero nadie escuchaba. Las razas alienígenas más antiguas ya habían decidido el veredicto antes de que comenzara el juicio. La comandante Kate Sullivan observaba desde la galería pública, sus manos apretando los reposabrazos de su asiento. Ella había advertido a Jake sobre esto, sobre cómo las especies más antiguas veían a los humanos como una amenaza en ascenso. 200 años desde el primer contacto no habían sido suficientes para borrar el miedo que inspiraba la humanidad. Los humanos eran demasiado agresivos, demasiado adaptables, demasiado peligrosos. Belcara pronunció la sentencia con voz resonante que hizo vibrar las paredes de la cámara. Todos los humanos serían expulsados del espacio conocido. Tenían 30 días para abandonar cada colonia, cada estación espacial, cada nave comercial que operara en territorio del Consejo. Los que permanecieran serían considerados criminales y eliminados sin previo aviso. Jake golpeó el podio con ambos puños. La humanidad había ayudado a defender 3 sistemas del Consejo contra invasores. Habían compartido tecnología médica que salvó billones de vidas. Habían sido aliados leales durante generaciones. Todo eso no importaba ahora. El miedo superaba la gratitud. Kate corrió hacia la nave de evacuación donde su tripulación ya preparaba el despegue de emergencia. El caos reinaba en la estación orbital. Cientos de naves humanas intentaban partir simultáneamente, mientras las flotas del Consejo bloqueaban las rutas principales. Algunos transportes fueron destruidos cuando intentaron escapar por rutas prohibidas. Kate vio cómo la fragata de Danny Harper explotaba en silencio contra el vacío, llevándose consigo a 300 almas. No había tiempo para el duelo. Kate ordenó a su piloto que se dirigiera hacia el brazo de Orión, lejos del núcleo galáctico donde el Consejo ejercía su poder. Miles de naves humanas formaron una caravana desesperada, llevando lo que pudieron de sus mundos adoptivos. Dejaron atrás ciudades enteras, granjas terraformadas, monumentos a generaciones de trabajo. Belcara observó la evacuación desde su torre de cristal en la capital del Consejo. Sentía una punzada de algo parecido al remordimiento, pero la sofocó rápidamente. Los humanos eran peligrosos. Su exilio protegería la paz galáctica durante milenios. Cuando las últimas naves humanas desaparecieron en el hiperespacio, el líder cristalino activó la orden final. Todas las coordenadas que apuntaban hacia territorio humano fueron borradas de todos los bancos de datos del Consejo. La humanidad sería olvidada, como si nunca hubiera existido. 50 años después, el primer portal dimensional se abrió en el sistema de Belcara. La alarma llegó cuando la flota del Consejo en el sector 7 simplemente dejó de responder. 12 naves de guerra, las más avanzadas de la galaxia, se volvieron silencio. Los exploradores enviados a investigar encontraron únicamente escombros flotando en el vacío. No había marcas de armas conocidas. No había rastros de explosivos convencionales. Las naves habían sido desintegradas desde dentro, como si algo hubiera devorado su estructura molecular. El líder actual del Consejo, una entidad de energía llamada Theron, convocó sesión de emergencia. En la sala donde una vez Jake Morrison había sido condenado, ahora 500 representantes alienígenas discutían con pánico creciente.
La amenaza se expandía rápidamente, y 30 sistemas habían reportado la misma anomalía. Portales dimensionales que surgían de la nada, liberando criaturas que ninguna base de datos reconocía. Las primeras imágenes llegaron desde la colonia minera en Rigel 5. Lisa Chen, una científica Beltian cuya especie había votado por el exilio humano, transmitió el último mensaje antes de que su laboratorio fuera consumido. Las criaturas medían 3 metros de altura, con exoesqueletos negros que absorbían la energía de armas láser. Se movían con inteligencia táctica, flanqueaban posiciones defensivas y usaban las propias naves del Consejo como escudos. Lisa gritó algo sobre incompatibilidad dimensional antes de que la transmisión se cortara. Theron ordenó el despliegue de la flota unificada, un poder militar que no se había movilizado en 3 siglos. 1000 naves de guerra convergieron en el sistema Arcturus, donde los portales aparecían con mayor frecuencia. El almirante Eric Ventor, un guerrero Kret de renombre galáctico, lideró la armada. Sus sensores detectaron 47 portales activos, y cada uno vomitando cientos de invasores. La batalla de Arcturus duró 6 horas. La flota unificada lanzó todo su arsenal: torpedos de antimateria, cañones de plasma, armas gravitacionales capaces de colapsar estrellas. Los invasores simplemente absorbían el daño. Sus cuerpos se adaptaban en tiempo real, desarrollando resistencias a cada tipo de energía. Cuando Eric ordenó la retirada, había perdido 600 naves. Los invasores no persiguieron. Se quedaron en Arcturus, construyendo estructuras oscuras que pulsaban con energía dimensional. En su torre, Theron finalmente accedió a los archivos históricos sellados. Buscó referencias a amenazas dimensionales, a invasiones que desafiaran las leyes físicas conocidas. Encontró solo un registro relevante. 200 años atrás, los humanos habían reportado encuentros con anomalías similares en el brazo de Orión. Habían mencionado algo llamado ruptura dimensional en sus informes científicos. El Consejo había ignorado esas advertencias, clasificándolas como exageraciones humanas. Ahora esas advertencias parecían proféticas. Los invasores se multiplicaban exponencialmente. Cada sistema conquistado se convertía en punto de anclaje para más portales. Las especies del Consejo evacuaban sus mundos natales, creando olas de refugiados que colapsaban la infraestructura galáctica. La economía se desmoronaba, los gobiernos caían, el pánico se extendía como plaga. María Beltorín, descendiente directa del líder que había exiliado a los humanos, estudió los datos con desesperación creciente. Era matemática, especializada en probabilidades de supervivencia. Sus cálculos indicaban que al ritmo actual de invasión, el Consejo tendría 6 meses antes del colapso total, 6 meses antes de que cada sistema habitado cayera ante los invasores dimensionales. Presentó sus hallazgos ante Theron con manos temblorosas. El líder de energía flotó en silencio durante largos minutos antes de hablar. Su voz resonó con una mezcla de resignación y esperanza desesperada. Había una posibilidad, y una sola especie en la historia galáctica había demostrado la capacidad de adaptación radical necesaria para enfrentar amenazas sin precedentes. Una especie que resolvía problemas imposibles con creatividad salvaje. Una especie que el Consejo había desterrado hace medio siglo. Theron activó los archivos más profundos, aquellos que supuestamente habían sido borrados. Las coordenadas estaban corruptas, pero no destruidas. Fragmentos de rutas comerciales antiguas, registros de navegación obsoletos, todo apuntando hacia el brazo de Orión. El líder ordenó el ensamblaje de una flota de exploración. Su misión era simple e imposible:
encontrar a los humanos desterrados y rogar por su ayuda. El comandante Danny Rodríguez aceptó liderar la expedición sin ilusiones. Él había sido joven durante el exilio. Recordaba las lágrimas de su madre al abandonar su hogar en la colonia terrestre de Nueva Venecia. Recordaba el odio en los ojos de los soldados del Consejo mientras obligaban a los humanos a marcharse. Ahora ese mismo Consejo esperaba que él los salvara. Su flota de 5 naves exploradoras partió hacia lo desconocido. El brazo de Orión era vasto, contenía millones de sistemas sin cartografiar. Los humanos podían estar en cualquier lugar o en ninguno. Danny ordenó búsquedas sistemáticas, rastreando firmas de tecnología humana, señales de radio antiguas, cualquier indicio de civilización terrestre. Pasaron 3 meses explorando sistemas vacíos. La moral decaía con cada salto fallido. Los reportes desde territorio del Consejo empeoraban diariamente. 100 sistemas perdidos, luego 200, luego 500. Los invasores dimensionales no negociaban, no comunicaban, solo consumían. Danny comenzó a pensar que la búsqueda era inútil, que los humanos probablemente habían perecido en el exilio. Entonces los sensores detectaron algo en el sistema sin nombre, catalogado como OR-7749. Transmisiones electromagnéticas con patrones humanos. Estructuras orbitales que coincidían con diseños terrestres. Danny ordenó aproximación cautelosa, sus armas preparadas pero no activadas. No sabía qué esperaba encontrar después de 50 años de aislamiento. Lo que descubrió cambió todo. El sistema contenía no una, sino 20 colonias humanas florecientes. Estaciones espaciales masivas orbitaban cada planeta habitable. Naves de diseños que Danny nunca había visto patrullaban las rutas comerciales. Y en el centro del sistema, una estructura imposible. Una esfera de Dyson parcialmente completada alrededor de la estrella central, canalizando energía estelar pura. La flota de Danny fue interceptada por cazas humanos en minutos. Los pilotos establecieron comunicación con eficiencia militar. Danny se identificó como comandante del Consejo Galáctico, buscando audiencia con líderes humanos. Hubo un largo silencio antes de que recibiera coordenadas de aterrizaje en la estación principal. Kate Sullivan lo esperaba en el hangar. 50 años la habían transformado. Su cabello era completamente gris ahora, su rostro marcado por décadas de responsabilidad, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que Danny recordaba de archivos históricos. Y ella había sido la líder de la evacuación, la que guió a millones al exilio. Ahora era la alta comandante de la Federación Humana Libre. No hubo saludos cordiales. Kate escuchó la súplica de Danny en silencio, sus brazos cruzados, su expresión ilegible, cuando él terminó de explicar sobre los invasores dimensionales, sobre los sistemas perdidos, sobre la desesperación del Consejo. Ella simplemente asintió. Conocía sobre los invasores. Los humanos los habían estado combatiendo durante 40 años. Danny sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Kate explicó con voz calmada y terrible. Los portales dimensionales habían comenzado a aparecer en territorio humano apenas 10 años después del exilio. Sin el apoyo del Consejo, sin acceso a sus bases de datos o tecnología, los humanos habían enfrentado la invasión solos. Los primeros años fueron catastróficos. 12 colonias fueron completamente destruidas. Billones de humanos murieron. Pero los humanos hicieron lo que siempre hacían cuando enfrentaban aniquilación. Se adaptaron, estudiaron a los invasores, capturaron especímenes vivos y disecaron su biología imposible. Descubrieron que los invasores no eran realmente seres tridimensionales. Existían parcialmente en otra dimensión, lo que explicaba su resistencia a armas convencionales. Los científicos humanos,
trabajando con recursos limitados y tiempo agotándose. Desarrollaron tecnología de fase. Armas que podían dañar a los invasores en ambas dimensiones simultáneamente. Escudos que bloqueaban portales antes de que se abrieran completamente. Detectores que identificaban firmas dimensionales con horas de anticipación. Fue un salto tecnológico nacido de desesperación pura. Kate llevó a Danny a través de la estación, mostrándole los frutos del exilio. Laboratorios donde físicos humanos manipulaban las leyes de la realidad misma. Fábricas que producían armamento capaz de cerrar portales permanentemente. Academias militares donde soldados entrenaban en combate dimensional. Los humanos no solo habían sobrevivido, habían evolucionado más allá de lo que el Consejo consideraba posible. Danny observó con asombro y horror creciente. Los humanos habían logrado en 50 años lo que las especies del Consejo no habían alcanzado en milenios. Habían pagado un precio terrible por ello. Kate le mostró los monumentos a las colonias perdidas, los nombres de billones de muertos tallados en muros de cristal negro. El exilio había forjado a la humanidad en algo más duro, más frío, más peligroso. En la sala de comando central, Danny finalmente hizo la pregunta que Theron le había ordenado hacer. ¿Ayudarían los humanos al Consejo? ¿Regresarían para salvar a las especies que los habían desterrado? Kate guardó silencio por largos minutos, sus dedos tamborileando sobre la mesa de mando. La respuesta no era simple. Convocó al Consejo de Líderes Humanos, 12 individuos que representaban las colonias más grandes de la Federación. Entre ellos estaba Jake Morrison, ahora anciano, pero aún ardiente de determinación. Lisa Park, brillante estratega militar. Eric Stone, el científico que había desarrollado los primeros detectores de fase. Cada uno llevaba las cicatrices del exilio de diferentes maneras. El debate duró 3 días. Algunos argumentaban que el Consejo merecía su destino. Habían condenado a los humanos a muerte cierta. Solo el ingenio terrestre había evitado la extinción. ¿Por qué arriesgar vidas humanas para salvar a quienes los traicionaron? Otros señalaban que permitir el colapso del Consejo significaría billones de muertes inocentes. No todos habían votado por el exilio. No todos merecían perecer. Jake Morrison dio el discurso decisivo. Recordó a los presentes que la humanidad había sobrevivido porque nunca abandonaba a quienes sufrían, incluso cuando esos mismos seres los habían herido. Los humanos no eran como el Consejo. No tomaban decisiones basadas en miedo. Si regresaban, sería en sus propios términos, con condiciones claras e innegociables. Kate presentó las demandas humanas ante Danny. Primera condición: todos los cargos contra la humanidad serían retirados permanentemente. Y segunda: los humanos recibirían representación completa en el Consejo, con poder de veto sobre decisiones mayores. Tercera: todas las colonias humanas confiscadas serían devueltas con compensación por 50 años de pérdidas. Cuarta: acceso irrestricto a toda tecnología y bases de datos del Consejo. Quinta: autonomía militar completa. Ninguna flota del Consejo podría operar en territorio humano sin permiso explícito. Danny transmitió las demandas a Theron. La respuesta tardó solo horas. El Consejo aceptaba todas las condiciones. La desesperación superaba el orgullo. Kate asintió con satisfacción fría. Ordenó la movilización de la flota de liberación. 200 naves de guerra humanas, cada una equipada con tecnología que haría parecer primitivo al armamento del Consejo. La flota humana emergió del hiperespacio en el sistema Arcturus 3 semanas después. Los invasores dimensionales habían convertido el sector en fortaleza, con estructuras oscuras cubriendo cada superficie planetaria. Los portales pulsaban constantemente.
vertiendo refuerzos infinitos. Y era el tipo de escenario que el Consejo consideraba imposible de recuperar. Kate observó los datos desde su nave insignia, la resistencia inquebrantable. Identificó 73 puntos de anclaje dimensional. Las estructuras que estabilizaban los portales en esta realidad. Destruirlos colapsaría toda la red de invasión en el sistema. Transmitió órdenes con precisión quirúrgica. Las naves humanas se dividieron en equipos de ataque, cada uno con objetivos específicos. Los invasores respondieron con furia predecible. Miles de sus unidades de combate convergieron en las naves humanas. Sus armas dimensionales, que habían destrozado las flotas del Consejo, impactaron contra los escudos de fase humanos sin efecto. Las criaturas absorbían energía convencional, pero las armas humanas no eran convencionales. Proyectores de fase bombardeaban a los invasores con radiación que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. La batalla fue brutal y unilateral. Los invasores, acostumbrados a enfrentar especies que no comprendían la naturaleza dimensional, descubrieron que los humanos habían estudiado extensivamente el campo de batalla. Cada táctica invasora fue contrarrestada. Cada adaptación fue anticipada. En 6 horas, los 73 puntos de anclaje fueron destruidos. Los portales colapsaron en cascada, llevándose consigo a los invasores atrapados en esta dimensión. Theron observó la victoria desde su torre con una mezcla de alivio y miedo. Los humanos habían logrado en horas lo que el Consejo no pudo en meses. Pero la eficiencia de su violencia era aterradora. Ahora comprendía por qué sus antecesores habían temido tanto a la humanidad. No era solo que fueran peligrosos, era que cuando decidían destruir algo, lo hacían con una completitud absoluta. Kate no celebró. Arcturus era solo el principio. Los invasores dimensionales habían infestado 300 sistemas. La flota de liberación se dividió en grupos de batalla, cada uno asignado a sectores específicos. Los humanos comenzaron una campaña sistemática de reclamación y liberando sistema tras sistema con precisión mecánica. Los sobrevivientes del Consejo observaban con asombro. Las naves humanas aparecían, destruían todas las estructuras invasoras y partían en cuestión de horas. No solicitaban permiso. No esperaban coordinación. Operaban con autonomía total, como habían exigido. El Consejo solo recibía reportes después de cada victoria. En el sistema de Belcara, María trabajaba en el equipo de análisis de batallas humanas. Estudiaba cada enfrentamiento, documentando tácticas y tecnologías. Lo que descubrió la llenó de admiración reluctante. Los humanos no solo habían desarrollado armas superiores, habían revolucionado completamente la doctrina militar galáctica. Sus soldados entrenaban en simulaciones dimensionales, preparándose para combate en múltiples planos de realidad. Sus comandantes pensaban en términos que las especies del Consejo ni siquiera tenían palabras para describir, pero lo más impresionante era su disposición al sacrificio. María vio grabaciones de batallas donde naves humanas se lanzaban deliberadamente hacia portales activos para destruirlos desde dentro. Vio soldados humanos mantener posiciones imposibles para que civiles del Consejo pudieran evacuar. Cada humano parecía entender que eran parte de algo mayor que ellos mismos. 6 meses después del inicio de la campaña de liberación, el último sistema infestado fue limpiado. Los invasores dimensionales fueron empujados de vuelta a su dimensión de origen. Los científicos humanos establecieron redes de detección en cada sistema recuperado, garantizando advertencia temprana si los portales intentaban reabrirse. La galaxia estaba a salvo, salvada por la especie que había sido desterrada. Theron convocó una ceremonia de gratitud en la Cámara del Consejo. Kate Sullivan asistió con una delegación humana.
incluyendo a Jake Morrison y Danny Rodríguez. La sala estaba llena de representantes alienígenas, muchos de los cuales habían votado por el exilio 50 años atrás. El silencio era tenso cuando Kate subió al podio donde una vez Jake había sido condenado. Habló con voz clara y sin emoción. La humanidad había cumplido su parte del acuerdo. Esperaba que el Consejo cumpliera la suya. Las colonias debían ser devueltas, las compensaciones pagadas, las leyes reescritas. Pero más importante, Kate exigía garantías de que nunca más una especie sería juzgada por miedo en lugar de acciones. El Consejo debía reformarse o la humanidad consideraría su alianza temporal. Theron aceptó todas las demandas públicamente. El líder de energía flotó hacia Kate y realizó el gesto Beltian de disculpa profunda, una demostración de remordimiento reservada para las ofensas más graves. Otros representantes siguieron su ejemplo. Beltorin, descendiente del líder que ordenó el exilio, se arrodilló ante Jake Morrison con lágrimas en sus ojos cristalinos. Jake ayudó a la mujer a levantarse suavemente. No había perdón en sus ojos, pero tampoco había odio. Explicó que los humanos entendían el miedo. Habían sentido su propio terror durante las primeras invasiones dimensionales, pero habían aprendido que el miedo no debía dictar acciones. La galaxia necesitaba construir puentes, no muros. Necesitaba enfrentar amenazas juntos, no divididos. Los meses siguientes vieron transformación masiva del orden galáctico. Los humanos reclamaron sus antiguas colonias y establecieron docenas de nuevas. Su tecnología dimensional fue compartida gradualmente con especies del Consejo, aunque los humanos mantenían ventaja decisiva. Las academias militares humanas comenzaron a aceptar estudiantes alienígenas, enseñando las lecciones dolorosas aprendidas durante el exilio. Kate estableció su cuartel general en Nueva Venecia, la colonia de la que había sido evacuada 50 años atrás. La ciudad había sido mantenida en estasis por el Consejo, un recordatorio congelado de su error. Ahora estaba llena de vida nuevamente. Humanos y alienígenas caminaban juntos por sus calles, comerciando, aprendiendo, construyendo futuro compartido. Una tarde, mientras Kate observaba el atardecer sobre la bahía restaurada, Theron se materializó a su lado. El líder de energía había viajado personalmente para presentar disculpas más privadas. Kate escuchó en silencio, mientras Theron admitía que el exilio había sido error catastrófico, producto de miedo e ignorancia. El Consejo había pagado precio terrible por su cobardía. Kate respondió que los humanos también habían pagado precio. Billones de muertos, generaciones marcadas por trauma. Pero de ese sufrimiento había emergido determinación inquebrantable. La humanidad nunca más permitiría que otros dictaran su destino. Nunca más confiaría ciegamente en autoridades que los veían como amenaza en lugar de aliados. Theron preguntó si los humanos alguna vez perdonarían verdaderamente al Consejo. Kate consideró la pregunta cuidadosamente. El perdón requeriría tiempo, generaciones quizás. Requeriría que el Consejo demostrara con acciones, no palabras, que había aprendido. Requeriría que nunca más permitiera que el miedo triunfara sobre la razón. Si el Consejo podía hacer eso, tal vez algún día habría verdadera reconciliación. En los sistemas liberados, monumentos comenzaron a erigirse, pero no celebraban victoria militar. Honraban a todos los caídos, humanos y alienígenas por igual. Recordaban las lecciones aprendidas a través de sangre y sufrimiento. Maria Beltorin diseñó muchos de estos monumentos, su penitencia personal por los pecados de sus ancestros. El más grande fue construido en Arcturus, el primer sistema liberado. Una estructura de cristal negro y metal humano, fusionando tecnologías de ambas culturas. En su centro,
nombres de todos los que perecieron durante las invasiones dimensionales. Y en su base, una inscripción en todos los idiomas galácticos. Decía simplemente, nunca olvidemos, nunca repitamos. Jake Morrison vivió para ver la inauguración de ese monumento. Tenía 103 años, sostenido por medicina avanzada, pero finalmente rindiendo ante el tiempo. Murió rodeado de amigos humanos y alienígenas, habiendo visto la redención que nunca creyó posible. Sus últimas palabras fueron una advertencia. La paz era frágil y requería vigilancia constante. Kate continuó sirviendo como alta comandante durante 20 años, más después del regreso. Bajo su liderazgo, la Federación Humana Libre se convirtió en potencia central del Consejo Reformado. No dominaba, pero su voz llevaba peso ganado a través de sacrificio y competencia demostrada. Cuando finalmente se retiró, lo hizo sabiendo que había transformado venganza justificada en construcción de futuro mejor. Dani Rodríguez asumió roles diplomáticos, sirviendo como puente entre culturas humanas y alienígenas. Su flota de exploración se convirtió en leyenda, la que había encontrado a los humanos perdidos y traído esperanza a galaxia moribunda. Entrenó nueva generación de exploradores dedicados a descubrimiento en lugar de conquista. Lisa Park revolucionó estrategia militar galáctica con sus teorías sobre combate dimensional. Sus tratados fueron estudiados en cada academia del Consejo. Argumentaba que la verdadera seguridad no venía de armamento superior, sino de preparación y adaptabilidad. Los humanos habían sobrevivido no porque fueran más fuertes, sino porque se negaron a rendirse. T. Eric Stone dirigió investigación continua sobre amenazas dimensionales. Los portales nunca reaparecieron en la misma escala, pero hubo incidentes menores. La red de detección humana proporcionó advertencia temprana, permitiendo respuesta coordinada. Stone también lideró esfuerzos para comprender de dónde venían los invasores y por qué. Las respuestas que encontró eran perturbadoras. Los invasores dimensionales eran refugiados, descubrió. Su dimensión de origen estaba colapsando, forzándolos a buscar nuevo hogar. No eran malignos, solo desesperados. Stone propuso solución controversial. En lugar de solo defender contra invasiones, ayudar a estabilizar la dimensión invasora. Muchos lo llamaron loco por querer ayudar a enemigos que habían matado billones. Pero Kate respaldó la propuesta. Explicó que los humanos entendían desesperación de refugiados mejor que cualquier otra especie. Ellos mismos habían sido exiliados, forzados a buscar nuevos hogares. Si había manera de resolver el conflicto sin más derramamiento de sangre, debían intentarlo. El Consejo, aún buscando redimirse, ya financió la expedición dimensional con recursos masivos. El proyecto tomó décadas. Requirió desarrollo de naves que pudieran existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Requirió comunicación con especies cuya biología desafiaba comprensión. Requirió paciencia y compasión, cuando habría sido más fácil simplemente destruir. Finalmente, lograron estabilizar la dimensión invasora. Los refugiados dimensionales acordaron cesar hostilidades a cambio de ayuda continua. Se establecieron protocolos de comunicación. Los portales fueron regulados, permitiendo comercio limitado entre dimensiones bajo supervisión estricta. Una amenaza existencial se convirtió en oportunidad para expansión de conocimiento y cultura. María Beltorin dedicó sus últimos años a documentar la historia completa de la crisis. Su trabajo se convirtió en texto fundamental, estudiado en cada institución educativa del Consejo. Enfatizaba las lecciones críticas, el peligro del miedo injustificado, el costo de dividir en lugar de unir, el poder de dar segundas oportunidades. En su introducción, María escribió sobre su bisabuelo, Belcara, quien ordenó el exilio humano.
Explicó cómo ese error había casi costado la existencia de la civilización galáctica, pero también escribió sobre cómo los humanos, a pesar de tener toda justificación para venganza, eligieron salvación sobre destrucción. Esa elección definió el carácter humano más que cualquier proeza tecnológica. 100 años después del exilio, el Consejo estableció el Día de Remembranza. No era celebración, sino reflexión. Cada especie recordaba cómo el miedo casi destruyó todo. Recordaban a los humanos que salvaron Galaxia, que los había rechazado. Recordaban que la mayor fortaleza no era armamento, sino sabiduría de saber cuándo luchar y cuándo perdonar. En Nueva Venecia, un anciano visitaba el puerto cada año en ese día. Era descendiente de Kate Sullivan, llevando su nombre y su dedicación. Observaba las estrellas y pensaba en bisabuela que nunca conoció, pero cuyas decisiones habían moldeado Galaxia. Pensaba en todos los que habían muerto para que él pudiera estar aquí. Y renovaba su compromiso de mantener la paz ganada con tanto sacrificio. La Galaxia nunca olvidó lo que sucedió cuando el Consejo desterró a los humanos. Nunca olvidó cómo la arrogancia casi condujo a extinción total. Y nunca olvidó cómo los humanos, cuando la Galaxia rogó por su regreso, respondieron no con odio, sino con heroísmo. Esas lecciones pasaron de generación en generación, grabadas no en piedra, sino en conciencia colectiva de civilización que casi pereció por su propia estupidez. Las estrellas brillaban sobre Nueva Venecia, sobre Arcturus, sobre 1000 mundos donde humanos y alienígenas construían futuro compartido. Y en algún lugar del espacio profundo, los portales dimensionales permanecían cerrados, vigilados por detectores que nunca dormían. La paz era frágil, pero mientras se recordaran las lecciones del pasado, tendría oportunidad de perdurar. El legado del exilio vivía en cada acuerdo comercial entre especies, en cada proyecto científico colaborativo, en cada amistad que cruzaba fronteras biológicas. Los humanos habían demostrado que la especie más peligrosa de la galaxia también podía ser la más compasiva. Que la fuerza debía temperarse con sabiduría. Que el verdadero poder radicaba no en capacidad de destruir, sino en voluntad de construir. Y así la galaxia continuó girando, sus billones de habitantes viviendo bajo orden nuevo forjado en fuego de casi extinción. Aprendieron, crecieron, y nunca volvieron a dejar que el miedo dictara sus acciones, porque habían visto a dónde conducía ese camino, y habían sido salvados, milagrosamente, por aquellos que tenían cada razón para dejarlos perecer, pero eligieron ser mejores que sus miedos.